Buenas tardes, familias. Estamos aquí una tarde más, esta vez con una colaboradora mía, una experta, que es Benedetta Zecchi. Ahí lo he dicho bien, Benedetta, tu Zeki. apellido. Sí, sí, Zecchi. sí. El apellido nunca lo Perfecto, había dicho en perfecto. voz alta, creo. Siempre Está Benedetta, muy bien, Estela. sí, que es neuropsicomotricista y ella misma nos dirá qué es. Esto será lo primero, por donde empezaremos, ¿sí? Esta charla forma parte de, bueno, de varias charlas que hago con profesionales expertas, compañeras mías, que podéis encontrar todas ellas en el canal de YouTube y que hay una lista de reproducción que se llama Entrevistas en Creciendo con las Palabras. Por si no me conocéis a mí, bueno, yo soy Estela Bayarri, logopeda infantil, especialista en comunicación consciente, comunicación temprana con nuestros hijos, desafíos comunicativos, todo desde un enfoque centrado en la familia y en los contextos naturales del niño. Y ahora ya pasamos a Benedetta, que estamos para hablar, que no hemos dicho para qué estamos aquí. Vamos a hablar de, el título de la charla es ¿Rabietas u otra cosa? Y cómo acompañar al peque conociendo su sistema sensorial. A ver si lo he dicho bien y si no, Benedetta lo dirá mejor que yo. Benedetta, para empezar, pues te presentas Me como presento. neuropsicomotricista, que ya es la primera pregunta. Exactamente. ¿Qué hace una neuropsicomotricista? Exactamente. Y es una pregunta claramente que me hacen muchas familias y también muchos profesionales. ¿Por qué? Porque es un perfil que tenemos en Europa, pero con una formación muy específica que solamente hay en Italia. Entonces, es un profesional sanitario que se forma en las universidades de Italia, en la Facultad de Medicina y junta todo lo que es la psicomotricidad relacional con una parte más clínica. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado el concepto de psicomotricidad relacional, que sería este acompañamiento a todo el desarrollo infantil, y la parte más clínica, que la parte de intervención terapéutica, donde por un lado sí intervenimos en el caso, ¿no?, de un posible diagnóstico con lo que son pruebas y, digamos, escala de valoración para integrar lo que es un diagnóstico y la parte más preventiva que sería soportando todo el desarrollo del niño. Y el neuropsicomotricista es el profesional que trabaja solamente con las etapas evolutivas, entonces desde la infancia hasta la adolescencia. Yo al venir aquí en España sí que me he ido especializando en toda la etapa de atención temprana. Entonces, trabajo con niños normalmente que van desde el nacimiento hasta los 6 7 años. Entonces, una etapa muy temprana es la que disfruto muchísimo y realmente es donde encuentro más satisfacción, también como acompañamiento a la familia. Ujú. Y entonces yo colaboro aquí en Barcelona con un par de centros, pero también tengo mi proyecto online que sería de acompañamiento a familias que tienen niños con dificultades a nivel sensorial, motriz y de gestión emocional. Entonces, entendiendo el funcionamiento del niño para poder luego acompañar en todo lo que es la crianza, pero desde el disfrute y no desde la presión o no el saber qué hacer. Vale, Exacto, entonces esto, Benedetta, esto, sí. digamos, es un poco Ujú. mi trabajo. Sí que el factor de la psicomotricidad, que sería todo lo que es este fomentar y afrontar situaciones donde, digamos, en el día a día se presentan y poderla vivenciar de una forma placentera, fomentando, ¿no?, experiencias de movimientos y también soportando el sistema emocional es fundamental para tener como la globalidad del niño y no Ujú. focalizarnos solamente en caso, ¿no?, que hayan problemáticas, que hayan atipías, sobre todo, por ejemplo, en lo que estamos hablando de desarrollo. Ujú. Pues mira, Benedetta, la siguiente pregunta es esta. Desde esta, o sea, para entender mejor el desarrollo infantil, ¿tú Ujú. nos podrías explicar esto de los sistemas sensoriales, qué son y por qué son tan importantes? Vale, es un temazo Sí, claro. que me encanta y que complementa mucho todo lo que es el trabajo a nivel motriz y a nivel emocional. ¿Por qué? Lo que son los sistemas y por qué se llaman sistemas, porque claramente están interconectados. Entonces, no podemos o es muy, muy difícil aislar solamente un sentido.
Ujú, Entonces, dentro de lo que son estos sistemas, tenemos los más conocidos, que serían los sistemas exteriores que captan todo lo que es la información que viene del entorno. Entonces, el sistema visual, el sistema gustativo olfativo, el sistema auditivo, el sistema táctil. Entonces, bueno, tenemos todo lo externo y luego llegando más a los sistemas interiores que se asocian a lo que es el movimiento, la coordinación y toda la globalidad, digamos así, de lo que podemos ver de expresividad motriz en el niño, son tres y sería el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, el sistema interoceptivo. Entonces capta todo lo que pasa en el interior de nuestro cuerpo para luego poderlo organizar en el entorno. ¿Vale? Y ujú, esto es muy importante entenderlo porque cuando, por ejemplo, vemos una reacción. Pongo un ejemplo, ¿vale? Que normalmente es algo que se puede observar con frecuencia, sobre todo cuando tenemos criaturas pequeñitas. Hay un ruido muy fuerte y entonces el niño, ¡pam!, se tapa las orejas. Y entonces podemos, digamos, cómo asociar esto a una hipersensibilidad auditiva, pues depende, ujú, porque esta puede ser una reacción de una falta de organización y del no saber cómo reaccionar frente a un estímulo, que en este caso sería un estímulo auditivo. Entonces, tendríamos que ver si realmente se está hablando de una hipersensibilidad, de una hiperreactividad, cuando ujú, yo tengo, digamos, asociada a cierto estímulo, una reacción, digamos, más visible, o si es algo más a nivel interno de falta de organización, de no sé cómo moverme, no sé cómo reaccionar. ¿Vale? ujú, Entonces, es ahí un poco la clave para poder discernir muy bien si es algo que deriva más del externo o deriva más del interior del cuerpo. ujú. ¿Vale? Vale. Entonces, todos estos sistemas, que claramente son muchos porque son ocho, voy a hacer una pincelada, porque Ujú, realmente es muy amplio el tema, ujú, de estos sistemas interiores, porque a veces no son muy fáciles, digamos así, de poder entender exactamente cada uno qué áreas toca dentro ujú, de la organización corporal. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es el sistema vestibular, sí que es toda la información relacionada al movimiento y la coordinación. Y sobre todo se va juntando a lo que es la visión, el sistema de la visión. ¿Por qué? Porque depende mucho de la posición de la cabeza. Entonces, nos habla del movimiento, nos habla de lo que es el equilibrio, nos habla de lo que es la coordinación y también toda la planificación motriz, motora y el tono muscular. Entonces, ¿cómo yo voy a modular todo este tono que tengo yo? Y claramente juntado con la vista tengo todo lo que es la organización visoespacial, todo este procesamiento que tengo dentro del espacio. Y muy importante es lo que es el procesamiento del lenguaje y auditivo, ¿vale? Por eso que antes os he puesto justamente este ejemplo para que lo vayáis entendiendo. Y lo que es la seguridad gravitacional, ¿vale? La seguridad gravitacional sería cuánto yo me siento seguro dentro del espacio para poderme adaptar mejor, ¿vale? Luego tenemos el sistema propioceptivo, que sería dónde está mi cuerpo, o sea, dónde yo me siento, qué objeto tengo alrededor y cómo me voy moviendo. Claramente están muy interrelacionados. Solamente que el sistema vestibular me activa, el sistema propioceptivo normalmente calma. Y ujú, el propioceptivo sería todo lo que es la estabilidad a nivel postural, lo que es la conciencia que tengo del cuerpo, también el esquema corporal, como yo me voy moviendo en relación de los objetos y el control motor también en cómo voy graduando, cómo voy dosificando todo este movimiento. Y ujú, entonces, ¿cómo planifico? ¿Vale? El movimiento. ujú, Y luego tenemos el sistema interoceptivo, que sería cómo voy detectando en función de los órganos, en función de todo lo que yo voy notando
en el interior. Por ejemplo, si tengo hambre, todos los estímulos no relacionados también a las necesidades básicas, como cuando tengo hambre, cuando tengo sed, estoy cansado, tengo sueño, quiero ir al baño, ¿vale? Entonces son todas estas experiencias interiores que van pasando y que claramente sin voluntad ocurre, pero yo tengo que estar pendiente para poder claramente darle un significado y responder a ellos. Ujú, También hay muy importante lo que es el estímulo táctil, ¿vale? Todo lo que es el sistema táctil está muy relacionado también con estos sentidos internos, porque no solamente tenemos el tacto superficial, sino que tenemos el tacto profundo. ujú, Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque nos va a dar como esta sensación de seguridad. No va, digamos, a relacionar mucho con lo que es las emociones, ¿vale? ujú, Basta pensar en cuando nos abrazamos. Claramente hay lo que es lo superficial, pero también hay cierta presión, hay una sensación de seguridad. Claro, si esto, por ejemplo, está alterado, yo no podré modular muy bien todas estas sensaciones. Y también está ligado a lo que es la sensación de peligro, porque claro, todo lo que es la superficie del cuerpo son estos límites que yo tengo. ujú. Entonces, cuando hay una alteración, una atipia, normalmente se nota cuando son niños que se caen mucho, que no vigilan, que, por ejemplo, son muy desorganizados, pero no se chocan, no tienen dolor, no sé qué le está pasando. Entonces, bueno, hay como ciertas reacciones que luego sí podemos poquito a poco explorar y ver que hay cierta dificultad en la integración de este sistema, Vale. ¿vale? Entonces, Benedetta, cada niño tiene un sistema sensorial Ujú. Exactamente. característico, ¿no? Y Exactamente. en No solo función, niños, ¿eh? y Estela. todos, Cada uno. todos de nosotros, claro, pero bueno, hablamos de los peques, ¿no? Y Hablamos para de los peques. entender las diferencias entre ellos, claro, aparte de Claramente. todo lo que sea también ambiental y mil cosas. Multifactorial, como decíamos antes, Multifactorial. Benedetta, antes de entrar así en abierto, ¿no? Pero entonces, todas estas características del niño nos explica cómo se va a ir comportando. Lo digo, hablo de comportarse porque vamos a hablar ya de la Exactamente. rabieta, que es el tema de hoy, ¿no? Es el Entonces, tema de hoy. ¿cómo se relaciona, por ejemplo, un niño con rabietas o la pregunta es, ¿rabietas o qué es una crisis sensorial? ¿Qué diferencia hay, Benedetta? Y cómo todo esto que Vale. acabas de explicar ah, influye, ¿no? En que hayan más Influye. rabietas o no rabietas. ¿Qué es? Vale, Ujú, pues empezamos un poquito por lo que me has preguntado ahora mismo, digamos, desde el principio. mm, Entonces, cada criatura va procesando la información de una forma innata, ¿vale? Que no depende, o sea, depende sí del entorno, pero claramente es mi cuerpo que la va procesando y la va integrando. Entonces, pensar como si fuera todo el desarrollo una casita de campo, donde ujú, el terreno es el sistema nervioso. Y ahí hay registro, modulación, discriminación de todo lo que me va entrando. Pero el cimiento son los sentidos. Entonces, claramente, a cada estímulo que me va entrando, directamente, bueno, con un proceso que ahora no estoy a ujú, explicar anatómicamente porque eso se hace ujú. eterno, pero directamente lo va a procesar a nivel del sistema nervioso. ¿Vale? Si todo va bien, el niño se puede adaptar al entorno. Si algo falla en esta primera fase, porque la fase muy primitiva, ¿vale? Que tenemos como reacción innata, claramente habrá desajustes. Y entonces se verá desajustes en lo que es el edificio en sí, la casita en sí, donde los primeros estadios tenemos el desarrollo sensorio-motor, el desarrollo perceptivo-motor. Entonces empezamos por cómo yo capto y cómo yo me organizo para luego ir poquito a poco moviéndome mejor en el entorno para llegar a lo que es una fase sucesiva de la parte más arriba y más visible, que sería funciones ejecutivas, el comportamiento, la conducta. Normalmente lo que vemos conducta. Claro, A veces nos lo olvidamos, visible y claro, luego lo todo lo que hay visible. debajo. Ujú, Normalmente conducta, comportamiento, lenguaje.
Ujú, claro, sí. Y entonces lo visible que tenemos que explorar muy bien todo lo que hay abajo, porque Ujú, quizás está en este primer estadio muy a la base, entre el terreno y los cimientos. Vale, entonces este es un poquito para explicar, digamos, como primera preguntita que me has hecho. sí, sí. Luego, si yo tengo esta mala, digamos, no mala, o digamos, si tengo esta dificultad en poder procesar toda la información que me va llegando, claramente tendré algunos comportamientos o conductas que son más desorganizadas, Ujú, ¿vale? Y es ahí donde normalmente podemos observar un poco la diferencia entre una rabieta, un desborde emocional o una sobrecarga a nivel ujú, sensorial. Y hay, digamos, diferencias de la una a la otra. Ahora bien, es verdad que sobre todo en una etapa muy temprana, yo puedo pasar de una rabieta a un desborde emocional o de una rabieta a lo que es una sobrecarga sensorial, porque por un tema de maduración del cerebro, no lo podré tener todo bien organizado. ujú, Es muy importante ver por edad, no será lo mismo un niñito de 2 años, 3 añitos, que una criatura de 6 7 años, ¿vale? ujú, Porque claramente voy madurando y puedo modular mejor. Porque ¿qué pasa en el procesamiento a nivel sensorial? En las etapas, en las primeras etapas, claramente no podré sostenerlo todo, habrá más desorganización, disregulación, y luego mano a mano, que si voy creciendo, voy modulando mejor, me voy adaptando mejor al entorno, entonces sí que podré tener estas respuestas, ¿no? Más ujú, moduladas, más reguladas. ujú, ¿Vale? sí. Y dependerá también mucho del nivel de alerta. Claramente, cuando son muy pequeñitos los niños, tienen un nivel de alerta que todavía no puedo solo, sobre todo, ¿no? Ujú, Ir modulando. Pero sí, de más mayor, aprenderé a modular porque primero yo estoy mucho en el cuerpo, pero después sí que cognitivamente tendré más herramienta para poderme organizar. ujú. ¿Vale? Entonces, esto también es importante a tener en cuenta, Y ¿vale? estas herramientas, Benedetta, las tiene el propio niño, pero también con el acompañamiento, me imagino, que recibe, Exactamente. Que ¿no? recibe, Ujú, exactamente. Entonces, para diferenciar un poco rabieta eso es. y desborde emocional, digamos así, van Sí. juntas porque serían como estas explosiones y de Mm, una sobrecarga. ¿Vale? mm, Entonces, cuando tenemos una rabieta, normalmente se puede asociar a lo que es una experiencia de mucha frustración o ira de un deseo no cumplido. mm, Entonces entro en una frustración donde me falta mucho el autocontrol, mm, ¿vale? Autocontrol no me, o sea, más autorregulación, porque claramente el autocontrol, y ahora os explicaré un poquito la diferencia, viene un poco después, ¿vale? mm, Y a veces nos esperamos autocontrol de niños muy pequeñitos, ¿vale? Porque, bueno, socialmente, ¿vale? mm, Culturalmente hay esa idea. mm, Pero claro, es una idea un poco falseada, digamos, mm. por la etapa en la cual Claro, estamos. claro. Y lo que es una sobrecarga a nivel sensorial sería esta experiencia de mucha angustia, de mucha ansiedad y miedo a no poder adaptarme a ciertos estímulos. Vale, entonces, este es bastante importante, ¿no? Esta diferencia porque podemos intervenir de forma muy diferente. O sea, Mm, tenemos que intervenir de forma diferente. mm, ¿Vale? Porque mm, si no, a veces pensamos que sea una rabieta por este deseo, ¿no? mm, Que no se ha cumplido cuando realmente está sosteniendo algo que le está desbordando. Y mm. entonces, claro, como intervención, como Vale. digamos forma de acompañar, será diferente. ¿Vale? Ujú. Y ahora hablaremos un poquito Sí, de cómo tenemos que intervenir en vale. estas dos situaciones. Vale. Que ojo, como he dicho antes, esto no quita que a veces de una rabieta me voy, digamos, a descontrolar tanto, me entran tantas sensaciones a la vez, Mm, que puedo actuar como si fuera una descarga, digamos así, sensorial y entonces llegar a una sobrecarga, mm, mm. ¿vale?
Entonces, vale. una cosa no quita la otra, Mm, sí que dependerá mucho, y esto sobre todo lo observo mucho en niños en una edad muy temprana. mm. Pues mira, Benedetta, ahora iremos un poquito a algunas estrategias, pero antes Ujú. la pregunta es, ¿qué cosas podemos ver en nuestros hijos o en nuestros niños o alumnos, ¿no? Porque hay muchas educadoras en el Zoom de hoy, ¿Vale? em, que, bueno, estas señales tempranas, ¿desde cuándo podemos empezar a ver que algo no está quizás funcionando como esperaríamos que el peque se pueda regular dentro de su etapa, porque supongo que habrán pues conductas esperables por edad y otras que ya son estos señales que vemos algo diferente, ¿no? ¿Desde cuándo podemos ver esto, Benedetta? ¿Y algún ejemplo de niños Vale. muy pequeñitos? Tú me preguntabas antes de cuando hablábamos tú y yo. ¿Hablamos de niños muy pequeños o un poquito más mayores? Yo te diría, si quieres poner un poquito de ejemplo de los más pequeños y también de los que ya tienen 3, 4, 5 años. Vale, aquí también hay muchas señales y si vamos, cada uno digamos así, de los sistemas sensoriales Mm, tendrá como sus características. Pero bueno, os digo como tres o cuatro que son bastante comunes, sobre todo cuando familias que trabajan conmigo me dan como feedback, hay un cierto patrón, ujú, ¿vale? Así que os lo voy a transmitir para si os surge, digamos, como recuerdo, como relato histórico, digamos así, del niño, lo que sí ha podido pasar y cómo se ha podido vivir, ¿vale? ujú, Entonces, algo muy llamativo y característicos son estos niños que tienen mucha dificultad en la regulación del ritmo, sueño y vigilia. ujú, ¿Vale? Entonces, desde muy, muy, muy pequeñitos no paran de llorar, ¿vale? Pero es un lloro casi constante, que realmente no se puede consolar, o sea, no tenemos las herramientas, sentimos que como padres no hay herramientas que le pueden calmar, ujú, ¿vale? ujú, Entonces, esto es muy común. Y luego sí que se puede reflejar en algunas dificultades a nivel de procesar cierto tipo de información. ujú, Luego, por ejemplo, muy reactivos a lo que son estímulos, ¿vale? Muy comunes. Entonces, que por ujú, ejemplo, aunque no sea un ruido muy fuerte, puede ser que tenga una reacción muy desbordada. ujú, O lo que son movimiento de otros niños, son mucho movimiento, entonces me provoca ansiedad. ujú, Tenéis también que pensar el tipo de reacción que no siempre es igual, ¿vale? Porque tenemos, cuando se activa la alerta, tenemos una reacción que es más de huida. O sea, me voy, me quiero ir. Luego tenemos una más de lucha, que sería voy a por todo para intentar que esto se acabe pronto. O si no, la última es de parálisis. O sea, me voy casi congelando y voy observando, pero que soy incapaz de poder expresar, aunque sea con llanto, lo que ujú, está pasando. ujú, ¿Vale? Entonces, y esto sí que son reacciones muy visibles y observables. ¿Vale? O sea, cuando los niños se paralizan y se ha quedado ahí cierto tiempo, claramente, bueno, si es muy repetitivo, ¿eh? Porque claramente depende mucho de lo que es, si es repetitivo, si es muy intenso, ¿sabes? Como estallidos que son muy, muy, muy intensos y la duración. ¿Vale? La duración es muy ujú, importante porque no es lo mismo que yo tenga una reacción muy intensa pero cortita, que una reacción que dura mucho en el tiempo. Entonces, claro, ujú, ahí es como ya me entra la duda de, ¿lo estoy haciendo bien o es algo que ujú, realmente es muy difícil de regular? ¿Vale? ujú, Entonces, em, a partir de ahí es como estas señales y también la incapacidad de poder tener un descanso entre un episodio y otro. Es como que siempre se queda la sensación que esto es muy repetitivo, o sea, uno detrás de otro y por todo. Le molesta esto, le molesta lo otro, lo voy tumbando, no se queda tumbado, lo voy cogiendo, empieza a llorar. ¿Sabes? Desde muy, muy, muy chiquitines, ujú, digamos que es esta sensación de ser mala mamá o un papá que no sabe atender. Y eso estresa muchísimo a los padres.
mm, Cuando ya se hacen un poquitín más mayores, digamos, estos comportamientos pueden bajar, pero entonces entro muchísimo en lucha. Sí que hay, por fase de desarrollo, esto que son, digamos, los 2, 3 añitos, donde entonces sí que tengo esta construcción muy, muy, muy al principio del yo, y entonces sí que tengo, digamos, cómo encontrar estos límites, tengo que desafiar un poquito al adulto, pero claro, se queda en mm, algo natural que yo como papá o mamá puedo ir gestionando. O sea, o mm, aunque no tenga las herramientas al principio, pero yo sí que noto que con mi figura, con mi autorregulación y corregulando al niño, mm, podemos, digamos, tener, aunque sea una fase, pero luego esto va evolviendo, va cambiando mm, y puede hacer un buen acompañamiento. mm, El otro lado, cuando yo tengo dificultad a integrar la información que viene del interno y viene del externo, entonces sí que tengo muchísima repetición de ciertos comportamientos. O, por ejemplo, hago otro ejemplo. El niño de 3 4 años sale de la guardería y va sobreexcitado, muy descontrolado y no consigue bajar lo que es esta intensidad, ¿vale? No, este nivel muy altos como de alerta, de sobreexcitación, ¿vale? Que es muy difícil que se pueda regular. ¿Vale? Y normalmente es muy repetitivo. Entonces, cada vez que salimos de, no lo sé, de una actividad, por ejemplo, también en el colegio, ¿no? Me lo comentan. O, por ejemplo, en el colegio puede pasar, no puede centrarse, no puede estar sentado con la rullana, ¿no? Con el mm, grupo. Aquí en Cataluña he mm. aprendido una palabra en catalán. ¿Sabes? Entonces es como esta sensación de que el niño va picoteando por todo lado, muy disperso y con mucha necesidad de acompañamiento. ¿Vale? Pero viendo que también lo que son algunas, digamos, algunas herramientas que tenemos no funcionan. ¿Vale? Mm, Entonces ahí ya estamos pensando, vale, quizás hay algo que realmente le está impidiendo poder, por ejemplo, asistir a estas actividades, poder participar, poder prestar atención, ¿vale? sí, Ahí claramente cada niño es muy diferente. mm, Cada procesamiento sensorial es un mundo. sí, Así que a veces es difícil poder, con las herramientas que tenemos, aplicarla en un grupito pequeñito mm, o simplemente a un niño porque no van a dar resultados. claro. Y Mm, la frustración que esto provoca es mm, algo que me lo comentan muchísimos papás y mamás. Es como claro. soy incapaz. Mm, Existe incapacidad. Y luego normalmente si hay un hermanito, es como, ay, pero hermano, diferente. es muy fácil la gestión, digamos así, Ujú, mm, fácil el acompañamiento. sí, Claro, y sí, entonces ahí es donde realmente tenemos que profundizar. claro, Entonces, por claro. eso que yo insisto mucho en vamos a ver el funcionamiento del niño y a Mm, partir de ahí podremos realmente aplicar todo lo que son herramientas y estrategias que sí funcionan o que por lo menos aportan más autorregulación, ¿vale? sí, Al niño. mm, Y lo hago ahora, esta diferencia entre autorregulación y autocontrol. El autorregulación sería cuando yo voy modulando los niveles de alerta para quedarme en un nivel optimal que se adapta al entorno, ¿vale? Y es un proceso innato. Eso también es un proceso inconsciente que yo sí puedo ir modulando. Cuando estamos en una etapa muy temprana, claramente necesito de un adulto que se vaya corregulando conmigo. Por eso ujú, que a veces, si hay mucha desregulación, pero yo, adulto, lo estoy viviendo muy mal, claramente eso ayudará menos para que el niño pueda rebajar estos niveles, ¿no? Y pueda regular los niveles de alerta. mm, Mientras el autocontrol es un proceso secundario, mm, porque ahí es donde yo tengo regulación de los impulsos y la planificación a nivel corporal que se adapta de forma voluntaria a lo que es el contexto social. Y ujú, confundimos mucho, ujú, que el niño no se controla. ya, Claro, pero esto no le toca a los 3 años. ya,
Esto le toca exacto. más adelante. Mm. Pues mira, Benedetta, como resumen de lo que acabas de decir, me queda mucho que realmente necesitamos conocer el procesamiento sensorial, en este caso, el desarrollo esperable del niño, para poder ver cosas que ya no se ajustan a este desarrollo esperable. Luego entender que cada niño tiene unas características únicas, ¿sí? Y que por lo tanto sí que nuestro, así como has dicho que esto sería una pregunta que dejaron y ya hemos respondido, que es que Vale, es cosa interna del niño, pero claro, luego el ambiente lo que hace, el acompañamiento lo que hace es poder guiar y acompañar de manera adecuada a las características exactamente. de este niño y comprender lo que está sucediendo, tanto a lo que le Exactamente. pasa a él o ella a nivel pues interno, pero también con los estímulos que está recibiendo a nivel externo, ¿sí? Exactamente. Y entonces, Exactamente. Benedetta, perdona, lo digo porque no queremos alargarnos mucho y Sí. falta una preguntita y luego abriremos turno de preguntas, ¿vale? Vale, me parece muy bien. Una pregunta, Benedetta, ya, la última, muy importante, un poquito de estrategias Vale. prácticas, ¿no? Para el tema de tanto la crisis sensorial como la rabieta y pensando Vale. un poquito para familias y para escuelas también. Ya sé que es muy amplio y harás una Claro, y pincelada, pero bueno, son un poquito diferentes. sí. Entonces, a ver, cuando estamos hablando de una rabieta, la rabieta tenemos que entender que claramente por este deseo frustrado, por esta frustración, ahí podemos hacer podemos poner primero, no voy a entrar en este tema, ojo, voy avisando, porque sé que si no abrimos la Sí, cajita sí, de sí, Pandora. sí. Vale, primero, tengo que trabajar de forma previa lo que son los límites, ¿vale? Y los límites sería dar un marco donde el niño se puede mover, pero claramente con lo establecido. ¿Vale? Esto no quiere decir quito la libertad, no, pero le ayudo a poder tener estos niveles optimales de autorregulación. Vale, entonces, por un lado, sí que lo mejor sería, poquito a poco, establecer límites para luego no tener que poner un límite muy, digamos, bruto, Mm, desesperado, en el momento que, por ejemplo, estalla la rabieta porque no tengo la pantalla, tanto mm, para hacer un sí. ejemplo así, Ujú, así común. Y luego sí que podemos observar cómo con esta antelación, muy importante también adelantar lo que va a pasar ujú, y con este acompañamiento, ¿no? Con esto establecer límites, el niño después va reaccionando, ¿vale? Entonces, por un lado tengo que hacer mucha anticipación. Si es muy pequeñito, poner rutinas, ¿vale? Utilizamos a ver, si es muy pequeñito no se aconseja el utilizo de pantalla, pero bueno, digamos, no vamos a dibujar, imaginaros un niño que le encanta dibujar, no vamos a dibujar o dibujamos solamente un ratito antes de comer, ¿vale? Para no tener luego, tener problemas a la hora, por ejemplo, de la comida, donde el niño no se sienta, no quiere comer, quiere solamente dibujar o quiere otro juguete, ¿vale? Entonces, anticipación y estructura en la rutina, ¿vale? Siempre compartida y siempre teniendo nosotros lo que es una buena autorregulación, ujú, ¿vale? Y luego, ver un poco si esto no va bajando, ver si hay algún estímulo por allá que está influyendo y que le va molestando, ¿vale? Y dar tiempo, ¿vale? Es muy importante que los niños, y esto será importantísimo para lo que es una sobrecarga sensorial, muy importante darle tiempo, ¿vale? Mantener firme en la decisión que tomamos, ¿vale? Sin castigar, sin quitar cosas, no, simplemente transmitir esta autoridad que cuida para poder estar nosotros también en nuestro lugar, ¿vale? ujú, Porque los niños necesitan de referentes y de una persona adulta que le guíe cuando están descontrolados, cuando están ansiosos, cuando no sienten, ¿no? Digamos así que pueden hacerlo solos. Y súper importante, seguridad. O sea, aunque haya una situación muy difícil, el niño tiene que sentirse seguro. Y ujú, también volvemos al sentido de seguridad que se asocia a todo lo que puede ser, digamos, meter en armonía este sistema sensorial, ¿vale? Entonces, por ujú, ejemplo,
Dependerá mucho del niño, pero o ofrecer un abrazo o alejarse, pero decirle, verbalizarle que está ahí. También muy importante hoy en día, afortunadamente se está trabajando mucho el tema de poner palabras a las emociones, pero muy pocas, ¿vale? Ujú, Muy pocas, por favor, porque claramente cuando tenemos estas situaciones es difícil. Primero, el niño no sabe identificarla. El niño no sabe por qué le está pasando esto, aunque sea algo muy evidente, pero no sabe por qué le está pasando. Y entonces es muy importante simplemente poner, estás cansado, yo estoy aquí. mm, Y ya está. Luego, a posteriori, en función de la etapa de desarrollo, sí que podemos poner más palabras o hacerle consciente todo lo que le está pasando. Y lo mejor sería, si son muy repetitivos estos comportamientos, trabajarlo. Trabajarlo con dibujos, ujú, trabajarlo, digamos, más de forma de representación de lo que ha ujú, pasado, también con cuentos. ujú, Claramente los cuentos infantiles nos conectan, ¿no? De forma más directa, porque hay mm, un estímulo visual, hay mamá que me lo está contando, entonces no soy yo solo que lo puede entender, sino que con estos apoyos puedo ir entendiendo lo que me está pasando, ujú, ¿vale? ujú, Entonces, esto también es algo muy bonito, también en el colegio, también en la guardería, en el colegio, claramente soportarlo y trabajarlo. Y ujú, cada niño tendrá una forma de asimilar digamos, esta información a su ritmo. ujú, Envío un mensaje, papás, mamás, por favor, estamos hablando de desarrollo. Vale, entonces no hay fórmulas mágicas, cada ujú, niño tiene su ritmo y su tiempo y lo fundamental es observar, escuchar para luego poder actuar, ujú, ¿vale? De una forma relajada y consciente. O sea, yo estoy aquí y es muy importante proporcionarle seguridad para poquito a poco que él se vaya estructurando. Y calma, ujú. ¿vale? Los tips, yo lo siento, pero, Sí, pero esto, ay, ay, Benedetta, son las bases. O sea, esto que son las estás bases. diciendo me haces pensar en lo que yo también transmito cuando hablo con las familias para impulsar el lenguaje, que además el lenguaje, por Exactamente, supuesto, va relacionado con la parte emocional también. Cuando no hay lenguaje, a los niños les cuesta relacionarse con otros. Entonces, también las claro. familias que consultan conmigo me hablan de que el peque no se está pudiendo relacionar con otros niños en el parque. Entonces, observar y escuchar son dos cosas que Son por dos ahí cosas empezamos también. El tema de verbalizar las emociones, como tú has dicho, en cada momento de una manera de una distinta. manera diferente. Pero la manera como tú lo has dicho, estás cansado, yo estoy aquí, es este lenguaje que antes hablábamos, Benedetta, y ya hablaremos, que es este lenguaje declarativo, que es hablar Mm, con afirmaciones, no con preguntas. O sea, exactamente, afirmar de eso que pensamos que puede estar pasando, sin juzgar, simplemente describir lo que está sucediendo, ¿no? Así claro. que, Y muy importante, añado. ujú, A ver cómo lo ves tú, Estela. Cuando pregunto a un niño pequeño, tiene ujú, que ser preguntas cerradas. Dos opciones. No, así, ¿qué te gustaría hacer o comer no. hoy? Ujú, Porque eso crea también ansiedad. No lo ujú, sé. A ver, ujú, yo no he ujú. mirado en la nevera. No saben responder Por ejemplo, normalmente, ¿no? o al menos hay muchos niños que no saben responder a este tipo Que de no sabe preguntas. responder. Les tenemos que Exactamente. acompañar de otra manera, sí. La Vale. doble opción Hago funciona bien, sí, exacto. Exactamente, Estela, estoy súper de acuerdo. Hago rápidamente Sí, lo que es un poquito cómo podemos contener claro, la crisis más a nivel sensorial. vale. Entonces, aquí el mecanismo es diferente, ¿vale? Primero, evaluar la seguridad. O sea, tengo que estar muy segura que el niño no se haga daño y no Mm, haga daño, mm, ¿vale? mm, Y proporcionarle esta seguridad interna como adultos. Entonces, le ofrezco tranquilizarse, pero con, por ejemplo, objetos de cierto peso, que mm, trabaja mucho el sistema propioceptivo. Movimiento. Si veo que el niño necesita, se siente muy constreñido, muy limitado, ofrecer movimiento. mm, ¿Vale? Aquí yo diría mejor no verbalizar, porque claramente si estamos en niveles de estrés muy altos, será muy difícil mm, verbalizar lo que le está pasando. ¿Vale? mm, Y ofrecer dentro de este espacio todo lo que son estímulos
de una intensidad muy bajita, que relajen, ¿vale? Obviamente si estoy en una situación donde, imaginaros, donde hay un grupo de personas, donde veo que el niño se está excitando, se está alterando, por ejemplo en los parques, alejaros, ¿vale? Tomaros un descanso, dejar que el niño baje toda esta excitación, que vuelva un poquito al autocontrol, ¿vale? Ujú, No hace falta irse, sino que sí, pero para protegerte, nos alejamos un momento. Y luego lo que pasa con crisis sensorial es que normalmente luego hay un tiempo de recuperación largo. Entonces, claramente es como tengo estallido muy intenso y entonces luego el sistema nervioso de por sí tiene que descansar. Entonces, ofrecerle tranquilidad y descanso. ¿Vale? Y a partir de ahí, yo aconsejo siempre, ¿no? Todo lo que son masajes propioceptivos, que sería hacer mucha presión, si acepta, ¿vale? Hacerle presión en todo lo que son las articulaciones o en los segmentos corporales. Luego, el peso, una manta de peso. Si no acepta el abrazo, porque a veces por temas táctiles no acepta tanto el abrazo, pero sí que, por ejemplo, gusta mucho envolverlo en una de estas telas elásticas, ¿vale? Que da esta sensación como de estoy protegido y seguro, ujú, ¿vale? ujú, Objetos que le provocan placer, si es por ejemplo algo a nivel táctil, ¿vale? Esto simplemente no como actividad, sino realmente para calmarle, ujú, ¿vale? Para restablecer los niveles optimales de alerta, ¿vale? ujú, Y luego sí que lo podemos que hacer, después de este tiempo de recuperación, entonces sí que podemos, digamos así, como intervenir de una forma muy calmada y muy autorregulada para reinserirlo, digamos así, en lo que puede ser cierta situación. Si no podemos irnos o, por ujú, ejemplo, en el contexto escuela, si no podemos irnos, entonces te doy tu tiempo, te aporto seguridad, te doy algo para que tú puedas bajar toda esta intensidad y luego poquito a poco nos reinserimos. A veces simplemente, ojo, te quedas tranquilo y observa. ¿Vale? Esto es muy ujú, importante porque a veces los niños no necesitan participar, ujú, pero si están presentes, si están observando, o sea, estoy aprendiendo, ¿vale? exacto. Pero necesito más descanso. Entonces Ujú, también esto, por ejemplo, en el contexto escolar, es importante tener en cuenta para luego no forzar en todo lo que son actividades cuando mi sistema me está diciendo descansa y baja la intensidad, ujú. ¿vale? Muy bien, Benedetta, pues has dicho muchísimas cosas, ¿eh? Luego será Espero que no que... sean muchas, No, quiero decir que no sea. que es muy interesante y luego es saber exactamente pues cómo y cuándo y con cada uno de los peques, ¿no? Entonces, Sí, como ya estamos llegando bueno, hemos hecho como unos 40 minutitos, perfecto. vamos a abrir micros, quien quiera abrir Vale. micro o quien quiera apuntarlo en el chat, como prefieran cada una. Si queréis levantar la mano y con esto de levantar la mano de aquí de Zoom, pues daríamos paso mientras las familias o familias o educadoras que hay aquí se animen. Benedetta, ¿dónde te encontramos? Di ya dónde te podemos encontrar, cómo te pueden contactar o cómo pueden seguir tus publicaciones y todo lo que tú compartes. Vale, sería mi nombre y apellido Vale. para la página web, Ujú. que sería www.benedettazecchi, o lo dejaré, Sí, sí, o lo yo lo dejaré porque dejaré en la Zecchi a veces. descripción. Yo lo dejaré en la Ah, descripción vale, lo del dejarás vídeo. ahí. Y si Sí, no, en el Instagram que me pueden contactar directamente. vale, vale, ¿Vale? En la página perfecto. web viene también mi correo electrónico, entonces Ujú, yo normalmente no dejo información, ahora sí que me tengo que poner las pilas un poco con las redes ujú, sociales porque ujú. a veces es difícil no gestionar las dos cosas, es como, Sí, vale, atiendo. sí. Y si no, como centro en el cual colaboro sería el centro de Senda, de acompañamiento a la familia, y si no, Core Psico, que es un centro de atención a todo lo que son los trastornos de aprendizajes. Entonces sí que ahí tengo
tengo niños que vienen más por todo lo que son detección de los trastornos de los aprendizajes, Vale. ¿vale? Porque también en Italia sí que me especialicé en esta otra Ujú. área, Vale. ¿vale? Entonces digamos que son estas dos las áreas. Perfecto, Benedetta. ¿Eh? ¿Alguna que tenga una pregunta concreta que tenga ganas de hacer? Porque habían más preguntas en el formulario que más o menos se han respondido bastante, porque todas iban por, pues mi peque tiene estas Mm. rabietas y es difícil de saberlo acompañar, que se regule, muy intenso, o sea, todo esto ya lo ha respondido, ¿no? Pero Claro, mm, también Estela, si me das un segundito, sí. digamos, cerrar un poco todas estas inquietudes, claramente no dependerá solamente del niño. O sea, Ujú. tendremos que ver los cambios Mm, que hay en su rutina a claro. nivel, por ejemplo, de núcleo familiar. Si, por ejemplo, está en una etapa de transición y entonces le cuesta un poquito aceptar, ¿no? Todos estos cambios, toda esta transición hacia una etapa, ¿vale? A la siguiente etapa. Ujú. Entonces, claro, esto quizás son todos elementos que es posible que nos indiquen mejor si es algo más a nivel de gestión emocional o es algo más a nivel de procesamiento sensorial, ¿vale? O si son las dos cosas y entonces ahí podemos acompañar de una forma más precisa, Vale. ¿vale? Pero claro, tema de las tres áreas que serían el área del núcleo familiar, de los vínculos cercanos, de todo lo que es el contexto que tengo alrededor. Claro, tenemos que mirar muy bien lo que está pasando ahí, Totalmente, claro. ¿vale? Vale, perfecto. No sé si nadie tiene una pregunta. No hay nada en el chat y no hay manos levantadas. Y no hay caras. No veo a nadie. Bueno, esperemos que sigáis ahí. Y bueno, después esto estará colgado también y Ah, creo compartido. que hay una pregunta, Sí, Esther. mira, Sí, una. creo que sí, espera. Lo habéis hablado un poco, pero me gustaría saber cómo influye el exceso o falta de límites en la capacidad de un niño. Vale. Esa es muy interesante, muy, muy, muy interesante. La voy a contestar un poquito por encima porque claramente es un tema extenso. Todo lo que son los límites, cómo poner los límites, cómo, digamos, transmitir, ¿no? Este marco para que el niño se sienta seguro. Entonces, yo lo que he podido observar, digamos, en muchísimas familias y muchísimos niños que he atendido es o por exceso, ¿vale? De todo lo que son los límites, o por falta, el mecanismo es igual, Ujú, descontrol. ujú, ¿Vale? Pero ¿por qué? Porque al final, si no le damos este marco, digamos, este límite, digamos así, donde yo me puedo mover, claramente provoca muchas dudas, ¿vale? ujú, Entonces, ahí voy a poner todo lo que son comportamientos para sobrevivir, ¿vale? Entonces, por falta de límites, claramente los niños se sienten más inseguros porque no saben qué esperar, ¿vale? Una falta de límites, claro, yo voy a lo que voy, ¿vale? Y entonces no tolero tanto luego que se me pongan límites porque me frustro de una manera súper rápida y muy fácilmente. Y cuando tengo, digamos, lo que es una norma, pongo todas estas conductas desafiantes. Vale, entonces esto digamos que es un poco el mecanismo general de una falta de límites. Y cuando tengo lo que son un exceso de límites, normalmente es un niño muy controlado, ¿vale? Es un niño que el gestionar los errores y tomar estas decisiones más digamos, inmediatas le cuesta. Y tienen mucho miedo a equivocarse, mucho miedo a equivocarse. Entonces, ujú, aquí también hay una baja tolerancia a la frustración. mm. Y hay niños que se vuelven, por ejemplo, muy complacientes o, por otro lado, muy rebeldes. Claro, Exacto. yo tengo que tener Mm, estrategias externas para poder hacer frente a estas situaciones. Pero sí, sí y sí, lo que se observa por un exceso o una falta, siempre hay bastante descontrol. ujú. ¿Vale? Muy Y yo he visto, por interesante, ejemplo, sí. en sala
lo observo muchísimo. Y luego, escarbando, Mm, es o porque hay límites muy rígidos. Entonces, mm, claro, el niño ahí muy constreñido, entonces necesita, ¿no? Como expansión y mm, necesita sacar estos impulsos. Y cuando hay una falta de límites mm, que no sé, ¿sabes? No tengo una guía y entonces me cuesta mucho organizarme. mm, ¿Vale? Entonces, hay que dar límites justos, pero muy importante que cuiden y que marquen bien lo que se puede hacer, no se puede hacer, y a partir de ahí me puedo mover dentro de estos límites. mm. Y ¿Vale? tener Esto yo en lo repito cuenta las necesidades del niño. teniendo en Por cuenta las ejemplo, necesidades de... por ejemplo, que los niños necesitan moverse. En general, Hombre, casi todos, bueno, todos, ¿eh? Pero algunos mucho. Y eso y no es una algunos muchos, cosa porque también el incorrecta. movimiento autorregula. Claro, por eso, Claro. por eso, sí. Muy bien, pues muchas gracias a quien ha dejado la pregunta. Me parece que es Gemma, que no tiene su nombre, pero creo que es Gemma. Em, ¿Alguien más? Si no, lo dejaremos aquí, porque ya estamos casi una horita. Ha sido muy interesante, Benedetta. Ah, da Gracias. para muchísimo, o sea, es que Claro, da bueno, para o sea, muchísimo. esto has compartido muchas cosas muy interesantes que creo Sí. que abren la mirada de dónde podemos poner exactamente qué podemos tener en cuenta, cosas que creo que muchas familias y muchos quizás profesionales no tenían en cuenta, ¿no? Dependiendo de qué disciplina podemos venir, a lo mejor no tenemos tan en cuenta todas estas partes del cuerpo, del sistema sensorial. Y por otro, bueno, entender, ¿no? Entender otra vez las necesidades del niño, las diferencias en el desarrollo, que tenemos que saber todo esto para poder acompañar de una manera adecuada. ¿Mm? Sería lo Sí, optimal. Sí, luego, sí. claro, cada uno llega Ujú. a lo Sí. que, a donde Ah, llega. sí, y Benedetta, lo que quería decir con esto es que precisamente estás preparando, aún Sí, está por preparar, pero hablarás de estos temas más sí, con estoy tu equipo, preparando, ¿no? exactamente, estoy Sí. preparando formaciones para los padres, pero Ujú, también estoy, digamos, concienciando más todo lo que ujú, son colegios y también sí. equipo de profesionales. Ujú, Entonces, lo haremos en Barcelona para equipo, digamos, de forma presencial ujú, y lo haré sobre todo online para familias simplemente por un tema de organización familiar, que a ujú, veces es más fácil. Pero aún así, si hay, digamos, interés, ujú. puedo también organizarlos en los dos centros donde colaboro Muy bien. de forma presencial, Vale. Muy bien. ¿vale? Bueno, Entonces, si también si queréis información, me podéis escribir. y nosotras también tenemos preparadas cositas Y nosotras próximamente tenemos cositas. Y sobre van estos a pasar temas cositas. también. Mira, Benedetta dicen, muy interesante, entiendo también que es importante, espera, que se me ha ido, es importante anticipar bastante. Sí, lo que Quiero decía. decir, marcando límites cada día para que no haya sorpresas. Exactamente. Porque si el niño se siente seguro, o sea, volvemos siempre a lo mismo. Si yo me siento seguro, sé también cómo actuar. Entonces, con la anticipación, yo tengo un mapa mental de lo que va a suceder. Claro, concepto de tiempo y espacio en los chiquitines no lo tienen. Y entonces es muy importante darle nosotros Claro, este acompañamiento, este marco, para luego sí poder también explorar otras cositas. claro, Pero lo preparamos, o sea, se exacto. preparan. Y Es que entonces, sí, es que los peques en principio no tienen muchas cosas, digamos, cuando son pequeños. Somos nosotros los que les vamos dando exactamente. ese marco, ¿no? A nivel Claro, límites, a nivel lenguaje, me haces pensar, ¿no? Me has dicho todo, no también, claro. O sea, los niños pequeños, bebés, no lo entienden todo, pero es gracias a que les hablamos que van comprendiendo el lenguaje. exactamente. Si no les hablamos, no hay lenguaje. Por lo tanto, si no ponemos límites, no saben lo que se espera de ellos. Si no les acompañamos, bueno, pues así siempre, ¿no? Siempre, siempre. Sí, 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 Estela. Muy bien, pues Susana dice que ha sido interesante, muy interesante y muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Yo creo que ya estamos, Benedetta, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Perfecto. Y gracias Perfecto. a todas las familias y educadoras y profesionales que habéis venido esta tarde. Gracias, Gemma.
Y bueno, gracias a las personas que estarán viendo esto también, cuando esté grabado, que también pueden dejar sus comentarios en el vídeo o contactar contigo, Benedetta. Muchas gracias, Estela, por Vale. invitarme, por contar conmigo. Que tengáis muy buenas tardes a todos. Vaya muy bien, Hasta hasta luego. luego. Adiós.